Bienvenidos a esta inmersión en unos fragmentos, la verdad, muy conmovedores de La bailarina de Auschwitz, de Edith Eger. Tenemos pasajes que, bueno, nos llevan desde su consulta de psicóloga hasta ecos de su juventud, antes de la guerra. Sí, el corazón del holocausto, claro. Y luego todo ese viaje hacia la libertad. Exacto. Es que lo que tenemos aquí es un testimonio extraordinario sobre la resiliencia, sobre la naturaleza del trauma, que es muy profunda. El proceso de curación y quizás lo más impactante de todo, el poder de la elección personal. Sí. Eger consigue tejer su propia historia de supervivencia con su trabajo clínico de una forma que te llega, ¿no? Te interpela. Totalmente. Nuestra tarea hoy es un poco desentrañar algunas de esas lecciones, ¿no? Las más potentes que comparte Eger, tanto de su vida como de su trabajo con pacientes. Vamos a explorar esa línea que a veces es un poco difusa entre ser víctima, digamos, de las circunstancias, Claro. y caer en una mentalidad de victimismo. Bien, pues bien, ¿empezamos por ahí? Por esa distinción que ella considera clave. Sí, me parece un punto de partida fundamental en su pensamiento. Ella diferencia muy claramente entre la victimización, eso que nos pasa desde fuera, ¿no? Circunstancias, actos de otros, abusos que, bueno, no controlamos. Y luego está el victimismo. Que ella lo describe como una elección, algo interno. Es decidir, consciente o no, aferrarse a esa herida, quedarse ahí, anclado en el pasado. Y eso desarrolla una mentalidad rígida que culpa a los demás y que al final te encarcela. Te convierten en tu propio carcelero, dice ella. Exacto. Literalmente. Y es importante entender, como ella recalca mucho, que esto no es culpar a quien ha sufrido, para nada. No, en absoluto. Sino más bien ofrecer una vía hacia el empoderamiento. Dice que los supervivientes no se quedan en el «¿por qué a mí?», No. sino que preguntan «¿y ahora qué?». Una perspectiva, la verdad, muy potente para empezar este análisis. Muy potente, sí. Si nos metemos ya en los fragmentos sobre su juventud, antes de que todo se torciera, se percibe como una búsqueda de identidad, ¿no? Esa sensación adolescente de a veces sentirse invisible o definida por lo que les faltaba a sus padres. Totalmente. Se dibuja una dinámica familiar compleja. Su padre, por ejemplo, un sastre de éxito, sí, pero con esa espinita clavada de no haber sido médico. Y le confía a ella que es la única con quien puede hablar. Pero fíjate, al mismo tiempo le suelta que hubiera preferido un niño. Uf. Y su madre Ilona, con sus propios sueños de una vida más cosmopolita, marcada también por la pérdida de su propia madre de joven. Parece un poco distante del marido. Hay detalles incluso de una dedicatoria en un libro que sugiere, afectos pasados. Claro. Y eso crea esa sensación que describe ella de un amor de los padres como precioso y precario, casi, condicionado, ¿no?, a las necesidades de ellos. Sí. El episodio de la fuga a casa de los abuelos buscando refugio y que la delate su propio abuelo gritando «¡Escóndete, Dicuca! ¡Tu madre está aquí!», es muy revelador. Muchísimo. Muestra esa necesidad tan profunda de validación y, toda esa red complicada de lealtades familiares. Y en medio de todo eso, ella encuentra refugio. En dos sitios, su mundo interior y el ballet. Su profesora de danza le dice algo que luego será, casi profético. Recuerda, nadie puede quitarte lo que pones en tu propia mente. ¿Qué frase? Una idea que va a resonar muchísimo en los momentos más oscuros, junto con esa lección de fuerza y flexibilidad que aprende, por ejemplo, al conseguir hacer el esplanade. Pero también hay heridas tempranas muy fuertes, el incidente de perder el dinero de la matrícula y la reacción del padre, la primera vez que le pega. Describe ese momento como brutal, la lleva a desearle la muerte en ese instante. Te hace pensar en cómo esas heridas iniciales pueden dejar cicatrices tan hondas, ¿verdad? Sin duda. Y a eso se suma ya el contexto social que empieza a oscurecerse. Se menciona el desfile de Horthy y las primeras leyes discriminatorias contra los judíos húngaros. Claro. Esa dualidad de sentirse húngara, pero a la vez excluida. La presión ya estaba ahí, Su hermana Magda le susurra que ojalá fueran rubias como Clara, la otra hermana, para pasar desapercibidas. Y entonces, la narración da un vuelco terrible, la deportación. La descripción del viaje en el vagón de ganado es que es aterradora. La gente apretada, sin aire, el cubo para las necesidades, la deshumanización total. Y culmina con la llegada a Auschwitz. La separación es inmediata y brutal.
Mengele envía a su madre a la izquierda. Y poco después, otra prisionera le suelta la verdad así, sin más, señalando una chimenea. Tu madre está ardiendo ahí dentro. Más vale que empieces a hablar de ella en pasado. ¡Qué horror! Es un shock tan absoluto que la deja incapaz de sentir nada, ni de llorar. Su único foco es sobrevivir. El minuto siguiente, aferrada a su hermana Magda. Aquí llegamos a uno de los momentos más impactantes, que da título al libro. La danza en el infierno. Bailar para Mengele. ¿Cómo? ¿Cómo es posible encontrar un resquicio para expresarse para el arte en un sitio diseñado justo para aniquilar eso? Es un ejemplo asombroso, la verdad, de mecanismo de supervivencia. En ese momento echa mano de su entrenamiento, de su cuerpo como vehículo de expresión. Recuerda las palabras de su madre, eso de lo que pones en tu mente, y de alguna forma transforma un acto de sumisión forzada delante del mismísimo ángel de la muerte en una fuente interna de poder. Increíble. Se imagina que baila Romeo y Julieta en la ópera de Budapest. O sea, su cuerpo obedece, sí, pero su mente encuentra un espacio de libertad. Es fascinante cómo convierte esa coacción externa en una afirmación interna. Y junto a ese horror también vemos pequeños actos de resistencia o de humanidad. Guardar un trozo de pan de la cena para compartirlo por la mañana. Sí. La camaradería, aunque sea efímera, con otras chicas. Buscar consuelo en la risa, en historias. Incluso su hermana Magda, después de que le peguen por negarse algo, encuentra como una chispa de poder en su propia desobediencia, al decir, he dicho que no. Son como destellos, ¿no? Que ilustran cómo, incluso en la opresión más extrema, existe esa posibilidad de ejercer una forma de poder interior. La elección sobre tu propia actitud. Aunque claro, como Egger subraya, las circunstancias eran inhumanas y ese poder era frágil. Claro. Pero el simple hecho de elegir esa respuesta interna es un acto de libertad fundamental. La liberación, sin embargo, no es un final feliz inmediato, ni mucho menos. La encuentran casi muerta, entre cadáveres con la espalda rota. Terrible. La recuperación física es lenta, dura, y como ella misma dice, nadie les ofrece apoyo psicológico ni explicación sobre el trauma que arrastran. El encuentro con los soldados americanos tiene esa mezcla. Agridulce, ¿no? Le enseñan a bailar boogie woogie, jitterbug, y ella siente renacer el potencial de su cuerpo. Describe esa sensación como tener extremidades fantasmas inversas. ¡Qué imagen! Sintiendo la vida que podría volver a tener. Pero la sombra del trauma sigue ahí, claro. Incluso en esos momentos de conexión y alegría. El regreso a casa está lleno de lo que ella llama los sí, pero. La gente dice, estás viva. Claro. Y la respuesta por dentro es, sí, pero mi madre está muerta. Al volver a Košice, su casa está ocupada por extraños. Aparece la culpa del superviviente, el por qué yo. Y también el miedo a volver a soñar, a tener una esperanza que pueda ser destruida otra vez, como le pasó a su abuelo con la pensión justo antes de que los deportaran. Es una carga, invisible pero pesadísima. La sensación de desarraigo es total. Incluso en el tren de vuelta sufren discriminación por ser judías, las obligan a viajar en el techo. La vuelta a una supuesta normalidad está llena de esas confrontaciones dolorosas con un mundo que ya no es el suyo y que, bueno, parece que no las entiende. Y en medio de todo ese caos llega una decisión clave sobre el futuro. Israel o Estados Unidos. Consigue los papeles para EEU casi escondidas en Viena después de una huida tensa de Checoslovaquia con Bela y su hija Marianne. Sí, esto la lleva a una confrontación con Bela, que ya tenía planes para Israel. Su decisión firme de ir a América, con o sin él, representa un acto de autoafirmación enorme en ese momento. Absolutamente. Es elegir un camino propio, diferente al que otros esperaban o habían planeado para ella, arriesgando incluso una relación que apenas empezaba. Claro. Es un momento en que toma las riendas de su destino, en medio de una incertidumbre total, guiada por su intuición y el consejo de su hermana Magda de seguir lo que realmente amara. Es un ejercicio clarísimo de esa libertad interior que tanto defiende después. Llegan a América, ve la Estatua de la Libertad y piensa, aquí el pasado no podrá alcanzarme. Una ilusión que, bueno, dura poco. Dura poco, sí. Pronto descubre, como escribe de forma tan gráfica, que las pesadillas no entienden de geografía.
El episodio del cine, viendo las zapatillas rojas, es un ejemplo perfecto de flashback traumático. Ujú. Una bailarina en pantalla, la música intensa, la trama sobre pasión, compulsión, todo eso le dispara una reacción física tremenda. El corazón a mil, sudoración, visión borrosa. Claro, y aquí Eger hace una puntualización que me parece crucial. Esto no es un signo de estar rota o de tener un trastorno mental. Es una reacción normal, natural del cuerpo ante un trauma extremo. A esto se suman las dificultades prácticas de la vida como inmigrante en Baltimore. La lucha económica, trabajar en una fábrica, sentirse siempre novata, tener que fingir para encajar. Sí. Incluso su casera polaca, también inmigrante pero llegada mucho antes, se burla de su acento y espera que admiren que tiene tuberías interiores, ignorando la vida acomodada que ellas tenían antes de la guerra. Esa brecha entre el pasado perdido y el presente precario es Schifeli, una fuente de tensión constante. Y esa tensión se nota también en su matrimonio con Bella. Ella percibe que él no la ve del todo, o quizás que ella misma se hace pequeña para que él brille. La comunicación sobre el trauma es difícil. Hay como un miedo mutuo a esa oscuridad interior. Un momento muy revelador es durante un viaje con su hija Audrey a una competición. Sintiéndose aislada, entra en la habitación de su hija y sus amigas y después de hablarles de fuerza interior hace un gran battement, un movimiento de ballet amplio expresivo. ¡Anda! Es un acto espontáneo de reclamar su identidad perdida, la bailarina, la atleta. Y es significativo que ella asocia esa sensación de valía con que Bella no esté presente en ese momento. El descubrimiento del libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, es un antes y un después total. Le da un lenguaje, un marco, para entender su propia supervivencia en los campos. Le resuena muchísimo el mensaje de su madre, eso de nadie puede quitarte lo que pones en tu mente. Y la idea central de Frankl. Incluso en las peores circunstancias, tenemos la libertad última de elegir nuestra actitud. Exacto. De encontrar un sentido. De encender una luz interior. Sí, y es justo esta revelación la que la empuja a estudiar psicología, superando las dudas sobre su edad. Como le diría un profesor más tarde, cuando dudaba si empezar un doctorado con 50 años, tendrás 50 años de todas formas, claro. Su motivación es muy clara. Quiere entender cómo la gente afronta la adversidad, cómo sanamos, cómo podemos liberarnos de esas creencias que nos limitan, que a menudo nos imponemos nosotros mismos. Y aprende de figuras importantísimas de la psicología. Martin Seligman y la indefensión aprendida, ese estado en que dejas de luchar porque crees que no tienes control. Albert Ellis, que le enseña cómo nuestros pensamientos, sobre todo las creencias irracionales, tengo que ser perfecta, necesito que todos me aprueben, crean nuestras emociones y conductas. Fundamental. Y sobre todo, Carl Rogers. Su énfasis en la aceptación incondicional del terapeuta al paciente, pero sobre todo del paciente hacia sí mismo, se convierte en una piedra angular para ella. Lo que es realmente potente es cómo Eger no se queda solo en aprender las teorías, las integra profundamente con su propia experiencia. Comprende, por ejemplo, el perfeccionismo no como una búsqueda sana de mejorar, sino como una máscara. Para intentar ocultar la sensación de estar rota por dentro. Es un intento desesperado de ganar valía que paradójicamente refuerza el sentimiento de indignidad. La curación, entiende ella y practica, pasa sí o sí por la autoaceptación radical, por abrazar la propia vulnerabilidad. Y su trabajo con pacientes se convierte en un espejo, ¿no? Y una continuación de su propia sanación. Vemos el caso de Jason, un veterano de guerra totalmente bloqueado al borde de la violencia. Sí. En lugar de forzarlo a hablar, le da una orden casi militar. Vamos a dar un paseo. Y se lo lleva al parque. Y allí apela a su capacidad de amar para interrumpir ese ciclo de miedo y rabia. Le ayuda a elegir no seguir con su dolor. Le enseña estrategias concretas, como la de percibir, aceptar, comprobar, permanecer, para manejar emociones que le desbordan. O el caso de Emma, la chica anoréxica atrapada en el no lo sé, desconectada de sus propios deseos. Eger trabaja con toda la familia. Les ayuda a crear una constitución familiar basada en la responsabilidad de todos, en el trabajo en equipo, rompiendo esa dinámica de culpa y control. Claro. Les ayuda a ver cómo las etiquetas, la enferma, el gracioso, limitan el potencial de cada uno. También está Agnes, superviviente de cáncer, con ese sueño recurrente de ser cirujana, pero atrapada en ser siempre la buena, la abnegada.
Es fascinante cómo Eger conecta la liberación con expresar la rabia que lleva dentro. Sí, sí. La anima a escribir toda esa rabia acumulada, a sacarla físicamente, como un paso previo para poder llenarse otra vez con sus propios deseos, más allá de ideales frustrados. Sí. Y aunque menciona otros casos, como el coronel con la culpa de Vietnam o Margaret anclada en el victimismo tras morir su madre hace décadas, el patrón es parecido. En ellos, Eger ve reflejos de los caminos que ella misma podría haber tomado. Reconoce la importancia vital de confrontar el pasado, de expresar las emociones reprimidas, la ira, la culpa, el miedo, para no quedar prisioneros de ellas para siempre. Su enfoque es siempre ayudarles a encontrar esa elección interna. Finalmente, emprende el viaje más difícil, volver a Europa. Primero a Berchtesgaden, al nido del águila de Hitler, donde da una conferencia. Y luego, el paso definitivo, volver a Auschwitz. Uf. Necesita confrontar el lugar físico del trauma para romper el ciclo del dolor, para no transmitirlo como sintió que le pasó a su madre. El momento culminante es allí, en Auschwitz. Busca dónde estaba su antiguo darracón. Coge una piedrecita del suelo, la aprieta fuerte. Es un acto simbólico, de una potencia enorme. Se despide de sus padres, les dice que les quiere, y a ese lugar de horror indescriptible le dice adiós y, sorprendentemente, gracias. Gracias. Es increíble. Es el reconocimiento de que aunque fue terriblemente victimizada, ella elige no definirse como víctima. Fue herida sí, pero no destruida. Es una aceptación radical de la vida tal como ha sido, con todo su dolor pero también con todo su potencial intacto. En ese acto hay una comprensión muy profunda. Las experiencias más dolorosas no tienen por qué ser una condena para siempre. Pueden transformarse en una fuente inesperada de perspectiva, de sentido, de una fuerza única. Claro. Y esto nos lleva directo al concepto del perdón, que no es una excusa para quien hizo daño, ni olvidar. Supremo de autoliberación. Es soltar la carga del rencor, salir de la prisión del pasado. Como le dice a un joven supremacista blanco que va a verla, para poder ofrecer amor incondicional incluso a quien nos parece odioso, primero tenemos que encontrar y confrontar a la intolerante que llevamos dentro. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Hemos viajado por fragmentos muy intensos de la vida y el pensamiento de Edith Eger, desde la oscuridad más absoluta de un campo de exterminio hasta la luz de una consulta de psicología. El hilo conductor parece ser esa búsqueda constante, irrenunciable, de la libertad interior. La esencia, yo creo, reside en la capacidad de elección. La elección consciente de no dejar que la victimización externa defina nuestra identidad interna. La elección de mirar al pasado de frente, sí, pero sin quedarnos atrapados en él. La elección de sentir y expresar todas las emociones humanas, incluidas la rabia y la culpa, como un paso necesario para liberarnos. La elección de aceptar nuestra vulnerabilidad como parte de nuestra fortaleza. Y finalmente, la elección de perdonar. No como un regalo a otros, sino como un regalo a nosotros mismos para poder vivir plenamente en el presente. Nuestras heridas, si las integramos bien, pueden ser nuestra mayor fortaleza. Edith Eger nos enseña que la curación no es un camino recto y fácil, es más bien como una danza continua. Me gusta esa imagen. Una danza, con pasos que se aprenden, se practican, a veces se olvidan y se vuelven a aprender. La verdadera libertad no está en la ausencia de miedo o de dolor, sino en la voluntad de afrontarlos y seguir avanzando, eligiendo la vida, eligiendo la esperanza, a cada momento. Y como ella misma resume tan potentemente haciendo eco de Frankl y de su propia vida, la prisión más restrictiva es la que construimos en nuestra mente. Pero la gran noticia, la que ella misma es un ejemplo vivo, es que la llave para abrir esa puerta ya la tenemos en el bolsillo. Quizás la reflexión final para quien nos escucha podría ser: ¿en qué prisiones mentales vivimos a veces sin darnos plena cuenta? Prisiones hechas con barrotes de miedo, de culpa, de rencor o de creencias que nos limitan. ¿Y qué pequeño paso, aunque sea simbólico, podríamos dar hoy mismo hacia nuestra propia libertad interior, inspirados por esta historia increíble de supervivencia, de resiliencia y de profunda transformación humana?